Bienvenida a todos en esta mañana, que reciban un caluroso abrazo, tan agradecido al Señor que estamos juntos en esta mañana, que tú estés con nosotros y nos estás visitando en este día. Es un placer, un gozo, no solamente de conocerte, de saber quién eres, pero quizás también poder servirte. Qué privilegio estar juntos delante de la presencia de Dios. Yo me llamo Amado Portal. Ya ni recuerdo mi nombre. Por la gracia del Señor me encuentro pastoreando esta congregación. De veras que es un privilegio hacerlo. Es una de las cosas más grandes de mi vida, si no la más grande, servir a mi Señor. Es un gran privilegio estar junto con ustedes y poder abrir la palabra de Dios juntos. No hay nada más especial, más importante que ello, y ciertamente es aquello que por la gracia de Dios podemos hacer en esta mañana juntos. Así que lo que quisiera hacer principalmente es pedirte, si tú puedes por un momento tomar tu Biblia y ponerla alto para que todos la puedan ver. Toma tu Biblia, ponla alto, ¿no? Si es tu teléfono, levántalo alto también, queremos ver, ¿no? Si es ahí donde lo tienes. Bien. Muy bien, hermanos, la pueden bajar. Esto es manantial de vida. Sin ella, tú no avanzarás aunque pasen los años. Solo la palabra de Dios, recibida por aquellos que la oyen y la reciben, tiene verdadera vida, dirección, y en ella hallamos verdadero propósito. Necesitamos la Biblia. Así que yo te recomiendo que no la sueltes. Estamos en los días donde no soltamos nuestros teléfonos. Y que sea así con nuestras Biblias, ¿no? Y si tu teléfono está en tu Biblia, que no esté solamente ahí, sino que se use, amén. Que ella sea central para nuestras vidas. Te recomiendo a través del sermón que tú tomes notas, escribe, con propósito de no solamente poder recordar después lo que el Señor ha hablado en la Asamblea de los Santos, pero también para saber cómo aplicarlo. Es necesario que nosotros traigamos a memoria lo que Dios nos está hablando. Así que ten toda libertad, te recomiendo que tengas pluma, papel, puedes escribir en tu Biblia, puedes tomar notas en tu teléfono, como tú sientas cómodo, pero es importante hacerlo. Esta mañana les pido que puedan buscar conmigo Segunda de Pedro, capítulo 1, que es donde vamos a estar en nuestras Biblias. Segunda de Pedro, capítulo 1. Quiero usar este momento para también recordarles que lo que hacemos como iglesia los domingos es que tomamos un texto de las Escrituras y lo vamos a explicar, desempacar, entender, predicar expositivamente. Vamos a ir a muchos otros textos de las Escrituras que apoyan este texto, por este texto de Segunda de Pedro capítulo 1 es el que quiero que tengan delante de ustedes constantemente. Ese es el texto que estamos mirando. Así que si hago referencia a otro o voy a otro, no es necesario que tú vayas a buscarlo, pero sí es importante que te quedes en este. Y eso lo hacemos todos los domingos, no es algo particular de este domingo. Y con eso, con tú ahí delante de ti la palabra de Dios en 2 de Pedro 1, yo quiero orar para pedirle al Señor que Él en esta hora nos hable. Amén. Padre, te pedimos juntos en esta mañana, que tu palabra, Señor, notoriamente, poderosamente habla a nuestros corazones. Necesitamos tu palabra. No hay nada ni nadie en este mundo, Señor, que puede suplir lo que necesitamos. Necesitamos vida y vida abundante. Y eso, Señor, solamente viene de ti. Tu palabra es poderosa. Tu palabra, con una palabra tú creaste los cielos y la tierra. Y con tu palabra, Señor, con una palabra tú puedes, Señor, enderezar áreas en nuestros corazones y mentes. Tú puedes producir vida, fortaleza, salud, bienestar. Y eso pedimos en esta mañana. Usa tu palabra de esa manera poderosa en este día y que no regrese a ti vacía, sino logre aquello por la cual tú la envías a nuestros corazones en esta mañana. Y ayúdanos a todos, ahora mismo, Señor, a ser listos y recipientes de lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, esta tarde vamos a estar juntos. Están todos invitados para almorzar juntos. Vamos a tener un almuerzo, un tiempo de convivencia juntos como iglesia. El propósito de ello es que queremos conocerte. Si tú estás llegando por la primera vez o has estado visitando la iglesia por un tiempo, queremos conocerte más.
Si tú eres parte de la iglesia, miembros aquí, yo te pido que tú busques aquellas vidas que no has visto mucho, que no conoces quizás ni aun sus nombres, y tenga una convivencia con ellos, conócelos, comparte con ellos. Es un tiempo especial para nosotros como iglesia, este domingo, de estar juntos para poder compartir esto. No solamente la palabra de Dios que compartimos ahora, pero proseguiremos a compartir más a la culminación de nuestro tiempo. El título de este mensaje inicialmente lo había titulado La verdadera naturaleza de nuestro conflicto. Pero al meditar en ello más, pronto reconocí que nuestro conflicto es mejor titulado nuestro llamado. Así que lo que vamos a ver hoy es la verdadera naturaleza de nuestro llamado. Todo creyente es llamado por Dios. Y tenemos que entender ese llamado. ¿Cómo es que Dios nos ha llamado? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la meta? O sea, que si alguien participa de algo, sin reconocer el propósito o la naturaleza de tal participación, puede ser que no solo falle en conocer por qué participa en esas cosas, pero peor todavía, participar aún por años y usar energías y fuerzas y nunca lograr alcanzar el propósito de tal participación. Por ejemplo, ¿cuántos fueron al colegio? ¿Estudiaron en el colegio? Levanta tu mano, no tenga libertad, aquí estamos juntos, somos familia. Muchos creen que el colegio es para aprender. Pero hermanos, el colegio es mucho más que un lugar para aprender. El colegio es un lugar para aprender cómo aprender. ¿Entienden la diferencia? Si tú solamente llegas al colegio, donde quiera que tú estudiases, en el colegio elemental, en la secundaria, en la universidad o más allá, no importa cómo es que tú estudiaste, si tú llegaste ahí solamente para memorizar hechos, información, quizás lo único que lograste es calificar bien y recibir tu calificación, pero no has aprendido el propósito, no has descubierto que los sistemas son diseñados para que aprendamos cómo aprender, porque debemos estar aprendiendo no por los 12 años escolares o más, sino por toda una vida, ¿es cierto? Así que son sistemas con propósito, educación, y cuando viene al llamado de Dios es con propósito también. Si no sabes eso, puedes malgastar tu tiempo solo conociendo hechos y fechas y eventos y personajes y experiencias, historias bíblicas, sin conocer que el propósito por la cual la palabra de Dios está escrita es para que nosotros lleguemos a el fin de todo esto, ¿no? Que entendamos la verdadera naturaleza de nuestro llamado. Si eres creyente, tú has sido llamado por Dios. Si tú no has venido a Cristo, si no eres creyente, cuando digo creyente, nosotros aquí en la iglesia estamos hablando de algo muy particular. No estamos hablando de creer, estamos hablando de fe. Yo puedo creer muchas cosas. Yo creo que este edificio está aquí. Pero fe implica algo más grande. Es poner toda mi expectativa, mi confianza, mi seguridad en algo. Eso es fe. Y fe en Dios es poner toda nuestra expectativa, nuestra confianza, nuestra seguridad en Dios, en lo que Él ha hecho. Es mucho más que creer que hay un Dios. Es creer en este Dios que es el único y verdadero Salvador que ha enviado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que cree en Él no se pierda más que tenga vida. De lo que estamos hablando, una vida abundante. La verdadera naturaleza de ser llamado por Dios es esto, a una vida real, abundante. Y quisiera quizás decirte aquí, pasando por un segundo, ¿tienes esa vida? ¿Estás disfrutando esa vida? Quizás una de las razones que algunos creyentes no están disfrutando a plena la vida que Dios les ha prometido, les ha entregado, es porque no entienden la naturaleza de eso. Están todavía en el conflicto, batallando contra su carnalidad, contra su pecaminosidad, contra sus deseos que no concuerdan con lo que Dios quiere, con los deseos de Dios, con aquello a lo cual Él nos ha llamado. Segunda de Pedro 1, voy a ver varios versículos, ustedes pueden ir ahí conmigo. Estoy empezando en el versículo 3, voy hasta el 4, del 5 al 7 y después al 10. Segunda de Pedro 2, ahí de donde están ustedes.
Versículo 3 comenzando en el capítulo 1. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Brinco al versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y brinco ahora al versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, lo que estamos viendo en nuestro texto esta mañana, no caeréis jamás. No caeréis jamás. Amados, todo creyente ha sido llamado a ser participante de la naturaleza divina. Una palabra que queremos desempacar, una idea importante. La naturaleza divina, la naturaleza de Dios. Pero si el problema en este mundo fuese un conflicto de puras fuerzas o poder, entonces no existiría conflicto. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso. Si el asunto de este mundo y el conflicto y los problemas de la humanidad, hermanos, es simplemente un asunto de que Dios con su poder ejerce su poder, entonces ya estuviera resuelto el problema. Pero el problema de este mundo, hermanos, no es que Dios no es todopoderoso o que Él ejerce su poder para librarnos de todas estas cosas. El conflicto en la Biblia debe ser entonces de otro tipo. ¿Cuál es el conflicto que la palabra de Dios nos enseña? Hermano, no es un conflicto de ejércitos o fuerzas. Hermano, lo dice en Efesios. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes o gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Es decir, nuestro llamado es un llamado en el cual no luchamos contra carne y sangre. Si tú sigues como creyente luchando contra tu carne y tu sangre, no has aprendido el propósito. Has estado oyendo, has estado aprendiendo, pero no has entendido que esto no estás debes estar aprendiendo cómo aprender. ¿Qué es lo que Dios está llevándote a descubrir? No luchamos contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Cosas con las cuales nosotros personalmente nos hallamos incapacitados. Hermanos, en realidad no es un conflicto sobre quién tiene mayor poder. Dios tiene todo el poder, amén. Es un conflicto sobre el carácter de Dios y el carácter del maligno. Dios quiere producir en nosotros su carácter. Perfecto, santo, puro, fiel, etc. Mientras que nosotros hallamos en nuestro carácter lo que es de la caída. Fallamos, somos infieles, somos errantes, somos desobedientes, mentimos, no decimos la verdad, no queremos la verdad muchas veces, ignoramos aquellas cosas que son importantes y ponemos todo nuestro énfasis en las cosas pasajeras que no tienen sentido. Si Dios verdaderamente es solamente de carácter poderoso y justo, si eso es lo único que es Dios, entonces Él puede ejercer su poder para juzgar y condenar toda la maldad y remover todo dolor, toda enfermedad, toda muerte del mundo. Él puede hacerlo con fuerza. Pero Dios no solamente es poderoso y justo, enseña la Biblia. Él también es un Dios puro, santo, lleno de amor, misericordia y gracia. El carácter de Dios no es como el carácter nuestro. Y el carácter de Dios es manifestado de una manera gloriosa y correcta para llevarnos a nosotros a ser transformados a ese mismo carácter. Es lo que dice en este pasaje y lo que titula este pasaje, una naturaleza divina, participantes de la naturaleza divina, la naturaleza que le pertenece solamente a Dios. Y es aquí donde entramos
a entender estas palabras de segunda de Pedro. Permíteme comenzar haciéndote una pregunta con respecto a esto. ¿Tú eres creado o eres engendrado? ¿Creado o engendrado? Bueno, te tengo que decir, si eres de la especie creada solamente, entonces en la última instancia serás de la especie caída. El ser humano nace para morir. El ser humano nace en pecados. Él nace sin capacidad de conocer, ni de celebrar, ni adorar a Dios. Nace separado de Dios. Como le dijo Jesús a los hombres religiosos en el Nuevo Testamento, que se acercaron y dijeron, nuestro padre es Abraham, el padre de la fe. Y Jesús les respondió en Juan 8, versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Wow. Sí, no estoy tratando de insultar o maltratar a nadie, esta es la verdad. Jesús lo dijo. Los que no creen en Él, los que solamente son creados, pero no han sido engendrados por Dios, no han nacido de nuevo, no han venido a Dios rendiendo sus vidas para ser hechos nuevas criaturas de una naturaleza divina diferente, siguen siendo carnales, siguen siendo de esta era humana caída y no lo saben porque están muertos en sus delitos y pecados, no están conscientes de ello, están gastando su tiempo. Aún en la iglesia que vienen muchos que creen, pero no creen. Si me entienden lo que acabo de decir. Que dicen que tienen fe, pero no hay evidencias de tal fe. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, dijo Jesús, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Quiero conversarte por un momento el problema que tenemos, el conflicto. Él ha sido, el diablo, el enemigo, homicida desde el principio, no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Bueno, estas son palabras fuertes y directas. ¿Cuántos de nosotros hemos mentido? Levanta tu mano, vamos a confesar, porque aquí estamos con familia. ¿No? Me gusta decirlo y lo digo otra vez. El Pedro ladra porque es perro, y el hombre peca porque es hombre. Es nuestra naturaleza pecar. Pero aquí nos habla de una diferente naturaleza, la naturaleza divina de Dios. ¿Cuál es el propósito de ser llamado por Dios? Esto es lo que nos está enseñando este texto. Si sois solo nacidos en este mundo natural, sois de una naturaleza caída y vuestro padre es Satanás. Eso es lo que ha dicho Jesús, no yo. Pero si por alguna manera inconcebible, milagrosa, asombrosa, eres hecho participante de esta especie engendrada de parte de Dios, no solamente serás liberado de la naturaleza caída en la cual has nacido, naturalmente, pero ahora habiendo nacido de nuevo, serás participante de la naturaleza divina del Creador, que tiene un carácter perfecto. Es esa forma increíble en la cual somos engendrados por Dios. Se llama gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Tú sabes que no somos salvos por la fe, somos salvos por gracia? La fe es un vehículo, pero es la gracia de Dios que nos permite tener fe. Por gracia sois salvos, por este acto divino inesperado de Dios, increíble, que Él nos llamó mientras que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Bueno, Efesios 2 lo dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, sino es un don de Dios. Él lo ha dado. Él lo ha dado. Si observas, hermanos, la historia bíblica de principio a fin, lo que dice las Sagradas Escrituras, no tiene el poder. La historia de todas las Escrituras, descubrirás que de principio a fin el diablo se ha llamado el engañador. Desde el principio, Adán y Eva engañando, ¿ha dicho Dios verdaderamente que esto es lo que va a pasar? Cuestionando el carácter de Dios. No el poder de Dios, porque Dios es poderoso. Tiene todo poder. Pero Él está atacando el carácter puro y santo de Dios. ¿De veras que Dios es así? Él es un mentiroso desde el principio, nos dijo Jesús.
Jesús lo llamó el padre de todas las mentiras y un asesino desde el principio. El diablo, de principio a fin, está haciendo calumnia acerca del carácter de Dios. Una naturaleza divina, Dios. Y nosotros como creyentes tenemos que estar bien apercibidos de esto. Si somos creyentes, si tú eres creyente en esta mañana, que esto es la batalla y voy a decir el llamado. Que nosotros podamos poner nuestra mirada en aquello que Dios ha determinado y hecho, que es lo que estamos leyendo aquí en 2 de Pedro 1. Para que no seamos engañados a batallar en la carne, a tratar de cambiarnos a nosotros mismos, de ser mejores personas. No, amados. Oigan lo que nos dice el texto acerca de esto. Satanás no puede destronar a Dios por las fuerzas porque no tiene poder para hacerlo. Pero lo que intenta hacer es sacabar la autoridad de Dios. Al hacer que la gente cuestione la bondad de Dios, el amor de Dios, la ley de Dios, la justicia de Dios, el buen carácter de Dios. Que miremos a Dios y estemos cuestionando a Dios. Y notemos ese tipo de acusaciones, que es lo que hace el enemigo, no solo las puedes presentar a alguien menos poderoso como Satanás, una creación de Dios también, sino que tampoco se puede responder a tal acusaciones simplemente con poder. Dios puede aplastar a Satanás, ¿no es cierto? Y la palabra dice que un día lo va a echar al lago preparado para Satanás y sus huestes, separado de Dios eternamente y para siempre, el lago de fuego. Dios puede hacerlo y lo podía hacer hoy. Pero ¿por qué no lo ha hecho hoy? El texto no está contestando esa respuesta. Porque hay un plan de Dios y es llamar a muchos a sí mismo. Para que tengan una naturaleza diferente, nueva. Que es, por cierto, hermanos, lo que la gente siempre ha querido. No una naturaleza nueva, sino han querido que Dios intervenga y con su fuerza asombrosamente ponga fin a toda la maldad. Lo que no entienden es que si Dios pone fin a toda la maldad, está poniendo fin a todos nosotros que no hemos creído en Él. Porque la justicia de Dios es para toda injusticia. Todos los que han errado, pecado, nacido en pecado contra Dios. No es lo que haces, es lo que eres. Es tu naturaleza, es mi naturaleza. Pero tengo otra naturaleza ahora en mí. Si has creído en el Señor, también tienes otra naturaleza a la cual has sido llamado. Es una naturaleza divina. El plan magnífico de Dios es de establecer su reino y autoridad en los corazones de aquellos que son engendrados, nacidos de nuevo. Jesús lo dijo a un hombre muy sabio en Israel. Es necesario que el hombre nazca de nuevo, porque si no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Estamos hablando de un nacimiento espiritual. Es lo que ocurre cuando una vida tiene ese encuentro con Dios. Es llamado por Dios. Nadie puede forzar la mano de Dios para hacerlo. No hay obra o acción o sentimiento o cualquier otra cosa que puede mover la mano de Dios para dar este tesoro que solo a Él le pertenece y que solamente Él puede dar. Vida espiritual, vida verdadera, vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado, es una dádiva, a su Hijo Santo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Dios demuestra su poder, oigan bien, no por fuerza. Dios demuestra su poder en su increíble carácter. Y es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y a lo que apunta aquí Pedro. Pablo dice en Romanos capítulo 9, se lo leo, no tienen que buscarlo. ¿Y qué si Dios? Una pregunta que hay. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su gran poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? ¿Y qué si Dios, teniendo tanta fuerza y poder y ira contra la maldad, también tiene otro carácter que es paciente? ¿Sabe que nosotros pensamos de paciencia y rápidamente somos impacientes, aún pensando de la paciencia? No toleramos mucho tiempo de paciencia. Dios es infinitamente glorioso. Su paciencia es increíble.
cuánto Él puede tolerar, cuánto Él puede ser permisible de ellos, con una meta más gloriosa que simplemente lo temporal, sino lo eterno. Dice ahí en el versículo 22, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para gloria, en los cuales también, a los cuales también ha, aquí está la palabra, llamado, esto es a nosotros, que Él ha tenido misericordia y paciencia para con nosotros, que ha llamado. ¿Tú sabes qué otra cosa que debemos entender? Que desde el día de mi salvación, cuando yo vine a Dios, 50 años atrás, cuando tenía 7 años, Él comenzó una buena obra en mí, pero no la ha terminado. Qué paciente es Dios, ¿no? Y contigo también, que has venido en fe a Cristo. Él es paciente para con todos, no deseando que nadie se pierda. Él tiene un plan glorioso y magnífico, aunque muchos sí van a vivir una vida apartada de Dios eternamente y para siempre, porque la salvación de Dios es por gracia, a los cuales Él salva. Si tú eres privilegiado de ser salvo por Dios, tú eres grandemente favorecido. Esta es la verdadera naturaleza de nuestro llamado, de lo que estamos hablando en esta mañana. En otras palabras, Dios ha mostrado su poder, no en simplemente destruir toda la humanidad merecedora de ira y de condenación. Dios, a causa de su increíble carácter precioso, determinó mostrar las riquezas de su gloria eterna, mostrando su increíble paciencia y misericordia, no pagándonos por nuestros pecados. ¿Verdad que pecamos ayer? No sé si pecaste esta mañana, pero es muy probable. No sé si has sentado ahí y has pecado. ¿Sabes que Jesús dijo que no son actos necesariamente? Aún con nuestra mente podemos pensar. Si tú odias a una persona, ya has cometido asesinato en tu corazón. Esta es nuestra naturaleza. Dios no tiene amor, Dios es amor, Él no odia. No, en esa manera. Por Él sí tiene odio para la maldad, para el enemigo, para las cosas destructibles. Y eso también es amor. Igual que tú debes tener, odio por aquellas cosas que pueden traer destrucción a ti y a tus hijos, matar. Esta semana estuve con mi esposa, el jueves por la noche, fuimos a un colegio, quizás muchos han oído de Apalachee, donde hubo un asesinato de 4 vidas, 2 niños, 2 adultos. Estuvimos ahí una noche, unas horas ahí, estaban orando acerca de una área que habían preparado para ello. Y después de eso pudimos hablar con una muchacha que había estado en el mismo cuarto donde mataron a sus 2 amigos. Lloraba, era un poquitico consolada, lloraba otra vez, jovencita de 14 años. Es un mundo terrible, ¿no es cierto? Es un mundo que odia, ¿no es cierto? Es un mundo que está apartado de Dios, ¿no es cierto? Pero le decíamos a esta muchachita, ¿y qué si el punto de Dios es que tú vengas a conocer a Dios? ¿Y qué es que la razón de Dios permitir las cosas que Él ha permitido en este mundo? Que Dios tenga un plan mayor de lo que tú puedes imaginarte. Te puedo decir esto porque Dios es amor. Es paciente con la maldad de la humanidad. El hombre es terrible. El mundo es terrible, pero Dios es glorioso y grande. Y Él puede destruir todo, hermanos. Pero para que muchos vengan a Él y sean salvos, Él ha enviado a su Hijo Jesucristo para salvar. Mucha gente cree que Dios debe destruir toda la maldad. Y por no hacerlo con ellos, piensan que no es un Dios bueno o poderoso. Tales han creído el engaño del enemigo y fallan de entender el plan magnífico de Dios en mostrar su clemencia, su paciencia, las riquezas de su gloria mostrada en su gracia y misericordia. Le decíamos a esta muchachita, pero Dios te cuidó y te libró a ti. Tú estás aquí presente y Dios tiene un plan para tu vida también. Tú también has sido rescatada. Dios ha sido bueno, clemente. Bueno, Juan lo dice en Juan capítulo 1. Aquella luz verdadera que alumbra a todo el mundo venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Este mundo no conoce a Dios. A los suyos mismos, a su pueblo, Israel vino y los suyos no le recibieron.
Esta es la realidad del mundo. Dios ha manifestado la luz. Dios ha enviado a su Hijo unigénito. Ha cambiado todo en este mundo. ¿Cuántas vidas oyen acerca de Jesucristo el Salvador, pero no han venido a Cristo para ser salvos? Y muchas cosas tienen que ocurrir para ser despertados. Versículo 12 de Juan 1. Mas a todos los que le recibieron, este es el punto de la Biblia. A todos que le recibieron a Cristo, a los que creen en su nombre, aquí está, les dio potestad para ser hechos hijos de Dios. Algunas veces dicen, algunas vidas, todos somos hijos de Dios. Mentira del mismo diablo y Satanás. No somos todos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Solo los que reciben a Cristo como su Salvador son hechos hijos, hijas de Dios. Han nacido de arriba, han nacido de Dios. Y el mundo está engañado. Dice el versículo 13, ahí pues, siguiendo, los cuales son engendrados no de sangre, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ese es nuestro texto. Ese es el mensaje central de lo que estamos viendo. Así que déjame rápidamente mostrarte las cosas principales de este texto aquí antes de llegar a una conclusión. Primera cosa que quiero que captes bien, está en nuestro texto. Todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas. Es lo que nos dice nuestro texto. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. ¿Cuántas cosas nos han sido dadas? Todo lo que necesitamos. ¿Qué son estas cosas? La verdad, hermano, que no tenemos la capacidad suficiente para entender y captar este todo de Dios. Todo aquello que ha sido dado a aquellos que han venido a esta fe en Cristo. Que necesitamos. Que le pertenece a la vida y a la piedad. Simplemente requiere una larga vida de experiencia y conocer. La lista es imposible listar todo. Imagínate las cosas que Dios... Piensa en tu cuerpo natural por un momento. ¿Cuántas cosas tú desconoces de la razón como este cuerpo está funcionando esta mañana? ¿Tú no sabes que es un milagro que tú te despertaste esta mañana? ¿Tú no sabes que es interesante que cuando tú duermes tu cuerpo tiene funciones y sistemas que apagan todo para que tú no te puedas mover? Tú tienes un sueño y tú estás corriendo, pero tú estás inmóvil. Tú estás viendo, pero tus ojos están cerrados. Es un sistema que ni entendemos. El cuerpo es fascinante. Los sistemas de la creación, cuánto más lo que no es natural y pasajero, sino lo que es eterno y espiritual. Todo lo que pertenece a la vida verdadera, eterna y a la piedad nos han sido dadas. Es decir, Dios es infinitamente grande. Y nos ha entregado todas las cosas que pertenecen a esa vida y a esa piedad. ¿Cómo nos han sido dadas? Él nos da 3 respuestas. Por su divino poder, es decir, notemos que todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad no son provistas por fuerza natural, sino por una fuerza divina. Dios, y solo Dios puede dar estas cosas, por su divino poder. Y nos dice también mediante su conocimiento. ¿Cómo nos son dadas todas estas cosas? El conocimiento de Dios. Tú sabes lo que dice Isaías, se lo leo. Porque mis pensamientos, diciendo Dios, no son como vuestros pensamientos. Tú sabes que tú piensas una cosa y yo pienso otra cosa. Estamos aquí abajo, los pensamientos de Dios son así. Tan altos. Que dice el pasaje, como son más altos los cielos que de la tierra, así son mis pensamientos. Más altos que vuestros pensamientos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Yo lo pienso de esto como un tipo de ajedrez de infinitas dimensiones. ¿Has visto esos juegos de ajedrez? ¿Cómo se llama esa cartulina? Imagínate, hay juegos de 3 juegos de ajedrez al mismo tiempo. Yo nunca he tratado eso. No sé si tengo una mente capacitada. Aún el ajedrez me gana siempre mi esposa. Ella es muy buena para eso. Pero imagínate infinitas gradas de ajedrez. Y Dios está
mis movimientos por delante de todos los otros. Mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Y repito otra vez, ¿cómo nos ha sido dadas todas estas cosas que pertenecen a esta preciosa naturaleza? No solo por su divino poder, no solamente por su conocimiento, pero entonces nos dice nuestro texto, llamándonos, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El acto soberano de Dios fue llamarnos. Le dijo a Lázaro, sal fuera. Y el hombre que estaba muerto se paró y salió. Y le removieron las vendas. Tristemente tuvo que morir otra vez. ¿No? Porque era una resucitación física. Pero la resucitación que Dios ha prometido a los suyos es eterna y espiritual. Él nos va a dar nuevos cuerpos que ya no van a tener las debilidades de esta naturaleza caída. Es mi expectativa. Es lo que dice la palabra. Y no obstante, nos encontramos, hermanos, que notemos que para que todas estas cosas le pertenecen a la piedad, sean dadas, uno tiene que ser llamado por Él. No lo obtenemos, hermanos, por ser buenos, no lo obtenemos por éxito personal, por ser inteligentes, por nuestra propia cuenta, o por cualquier capacidad propia, sino la palabra de Dios declara que mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, y nos llamó con un gran propósito. Estuvo en la mente de Dios esto, en su corazón, salvar, rescatar, llamarnos a transformación. Él quiere transformar tu vida. Él no quiere que quedes igual. Y cuando Él hace eso, Él te libra de todo lo que este mundo ofrece. Dolor, muerte, sufrimiento. Este mundo no, lo único que ofrece es eso. ¿Y por qué? Porque el hombre cayó. Le dijo al hombre, el día que comieres del árbol del conocimiento del bien, por cierto morirás. Y desde ese momento el hombre nunca ha vivido más de un cierto número de años. Del polvo saliste, al polvo regresarás. Esta es la condición de todos. Se han hecho todas las encuestas de todos los hombres, todos mueren. De un hombre, siempre hay una muerte. ¿No sabías? Todos. ¿No? La única excepción de esto es Dios. ¿No? Cristo. Que Él salió de la tumba y vive para siempre. Es increíble que Dios, en su infinito amor, ha determinado darnos a nosotros vida juntamente con Él. Es decir, si eres llamado por Dios, eres privilegiado. Puedo hacer un paro aquí, yo no quiero extender este sermón, hay mucho más. Pero si tú eres llamado por Dios, no pienses que esto es porque tú hiciste algo, llegaste a un lugar adecuado, tuviste la capacidad de inteligencia. Es porque eres privilegiado. Es más, quiero decir, si tú estás aquí en esta mañana y no has venido a Cristo, Dios en este momento está privilegiándote a oír su palabra. De lo que Él dice, lo que Él es, cuál es su carácter perfecto, y como Él, a través de ese carácter perfecto es como Él vence el enemigo, la maldad, la muerte y toda la destrucción de este mundo. Todo sufrimiento es vencido en la cruz del Calvario. Él sufrió por todo para que nunca nosotros tuviéramos que sufrir eternamente y para siempre. Hablo de lo que hemos creído en Él. Pero la Biblia enseña esto desde Adán, a Seth, a Noé, hasta Abraham, a David, los profetas, los discípulos, en adelante hasta el mismo día de hoy. Dios ha llamado a hombres a sí mismo. Pregunta, ¿te ha llamado a ti? Espero que puedas decir sí y que has respondido a Él. Pero si estás oyendo hoy su llamado, no te detengas, responde a Dios. Dile, sí, Señor, heme aquí. Como hicieron todos estos hombres, te necesito. Cada uno que viene a fe en Cristo Jesús es llamado participante de la naturaleza divina. Y eso es lo primero que vemos en nuestro texto. Todas las cosas que pertenecen a la piedad nos han sido dadas. Que me lleva a lo segundo. Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Esto es otro milagro de lo que Dios hace. No solo cómo nos ha sido dado por su divino poder, mediante su conocimiento, llamándonos, pero ¿qué nos ha dado Dios, hermanos? Nos ha dado promesas, promesas. Bueno, tú puedas decir por tu experiencia humana,
Bueno, es una promesa. Personas pueden quebrar sus palabras y no cumplir con sus promesas. Pero no estamos hablando de esas vidas. Estamos hablando de Dios y su carácter, que es diferente, ¿no es cierto? En otras palabras, hermanos, no han de ser comparadas las promesas de Dios con promesas temporales y terrenales. Estas promesas que nos dice Pedro aquí contienen una expectativa divina y eterna. Son de un nivel mucho más allá de toda otra promesa que tú has oído en toda esta vida. Y nos lo dice, son promesas grandísimas. Otra manera de decirlo que son promesas de nivel grandioso. Solo Dios puede hacer promesas así. Son promesas de Dios, no son promesas de hombres. Son promesas de tal grandeza que el mundo en su contenido no las puede retener ni entender. ¿Quién puede captar la realidad de que Dios da vida eterna? Ni entendemos el concepto de eternidad. Mucho más lo que verdaderamente es vida. Todos decimos que estamos vivos, pero no, ¿de veras es cierto? La vida es mucho más que existir, que ver, que percibir, que probar, que tomar, que disfrutar. La verdadera vida es Dios. En Él estaba la vida y era la luz del mundo. Me recuerda las palabras de Juan terminando su evangelio. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús. Hablando de la historia de lo que hizo Jesús en sus años del ministerio público. Las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Piensa de eso. ¿Ves el mundo cuán grande es? Si verdaderamente empezamos a hablar de quién es Dios y lo que Él ha hecho. Dice Juan, quizás alegóricamente, pero ciertamente una realidad. De Dios hay mucho de decir. Cosas que ni se han escrito. Si contaran una por una, detalladamente lo que ocurrió, imagínate que pudiéramos escribir volúmenes solamente del día en donde Él le dio a comer 5,000 personas. A lo menos 5,000 volúmenes, pero que cada uno tuvo su perspectiva. No, yo lo que vi fue increíble. Mi mamá agarró un pan que le dio y en sus manos se convirtió en 5 porque éramos 5 de familia. Y otro va a decir, cuando yo vi ese pan, vi la gloria de Dios porque brilló en mis ojos. Y comíamos y éramos saciados y no terminaba el pan. Yo no sé. Para hablar de Dios, hermanos, estamos hablando de algo infinitamente glorioso. Son promesas grandísimas. La grandeza de estas promesas no tiene comparación, no se puede percibir completamente, no tiene cupo en nuestras mentes finitas y limitadas. Tiene origen eterno y grandioso. Y no solamente son promesas grandísimas, son promesas, según nos dice, preciosas. Que está hablando de su valor. Tienen ninguna comparación monetario a lo que tú y yo hemos visto en este mundo que parece que tiene valor. No se puede comparar. No son de valor natural, finito, sino un valor infinito. La moneda del reino no es como la moneda de los Estados Unidos, que sube y baja en valor. ¿Estás experimentando eso? Que el dólar no compra que lo compraba alto antes. Pero ¿no sabes algo muy interesante? Que la moneda del reino, la forma que uno cree y crece y avanza en el reino, es una palabra muy pequeñita, se llama fe. Todo lo que pides con fe, os será dado. Porque no tenemos tantas cosas. No es porque no pedimos. Es que no sabemos cómo pedir con fe. ¿Qué es fe? No pedir para mi cuenta lo que yo quiero. Yo quiero un carro, quiero una casa, quiero un... No. Fe es pedir conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Y si tú pides conforme a su voluntad, ya tú tienes lo que has pedido, porque Dios quiere cumplir su voluntad y Él hará su voluntad. Padre nuestro que estás en los cielos, venga a tu reino, hágase, no mi voluntad, sino tu voluntad. En la tierra como en los cielos. Si tú pides así, tú te aseguro que Dios va a cumplir con toda petición. Preciosa la fe que Dios le da a sus santos. Estas promesas son más valiosas, más preciosas que cualquier otra cosa que aún es concebida. Y me gusta como lo dice 1 de Pedro 1:7. El libro anterior de Pedro. Estamos en 2 de Pedro, en su primer capítulo, él dice, para que sometido a prueba vuestra fe, mucho más, hablando de la fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque
perecedero se prueba con fuego, que vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Que no hemos creído en vano, amén. Que nuestra fe sea aquello que Él quiere. Bueno, eso es lo segundo y te llevo a lo último. Estas promesas, hermanos, ciertamente no existe otra cosa como ellas. Pero tercero, el propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué propósito es que Dios nos ha hecho estas promesas? Y nos dice aquí el texto, lo que hemos estado diciendo toda esta mañana. Para que por ella, por las promesas, llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Participantes. Que en creer en las promesas de Dios, tú vayas de gloria en gloria, de transformación en transformación. ¿Qué creyente ha experimentado transformación en su vida? En alguna área, ¿no? Que puede decir, Señor, yo te doy gracias, te glorifico, te exalto, porque antes yo era así, pero mira lo que tú cambiaste en mi vida. Lo que yo no podía cambiar, tú lo cambiaste. Lo que yo no podía hacer, tú lo hiciste. Dios es bueno, Dios es glorioso, Dios es poderoso. Ya ha prometido a todos aquellos que vienen a Él que Él va a llevarlos a ser participantes, no de esta naturaleza caída humana, pero participantes de la naturaleza divina, del carácter de Dios. ¿No? Ser santo porque yo soy santo. La idea de llegar a ser participantes de la naturaleza divina, hermanos, tiene que ser entendida bíblicamente. No tengo tiempo para hacerlo en esta mañana, pero sí quiero a lo menos darle una adecuada respuesta para que entendamos bien. Este pasaje con seguridad ha sido usado muchas veces erróneamente por algunos. Voy a referirme precisamente a un grupo que se llaman los mormones, que hacen una elaboración herética de este pasaje. Hablo de esa realidad que se enseña que es falsa, que es una secta, este estilo, que no son evangélicos, es la iglesia mormón, que se llama la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, los mormones. Increíblemente, amados, ellos creen que Dios, el Dios de este mundo, es alguien, en algún tiempo fue un hombre como tú y yo, en otra era pasada, y que en regresión eternamente han habido dioses de mormones fieles que se han convertido en dioses. Creen que los mormones fieles, los pocos, los únicos, un día también tendrán su propio planeta y van a ser el Dios de ese planeta. Es decir, el mormonismo no es monoteístico, ¿cómo es? Monoteísta, sino es poloteísta. Tienen muchos dioses. Es una herejía completa, una falsedad. Que yo sea llamado a tener el carácter de Dios, como dice nuestro texto, esta naturaleza divina no implica, y no debemos malmente entender, que implica que yo voy a ser Dios. Yo nunca voy a ser Dios. Hay un Dios en los cielos y no soy yo y no eres tú. Hay solamente uno que es todopoderoso. Hay solamente uno que nunca ha sido creado, que es creador de todo lo que existe. No hay otro, hay solamente un Dios. El verdadero Dios revela en la Biblia que es uno. Y este Dios es infinito, significando que Él siempre, siempre ha existido y todo atributo de Él ha siempre existido sin límites. Cuando hablamos y decimos que Dios es amor, no estamos diciendo que Él lo tiene, que Dios es justo, no que Él tiene justicia, sino Él habita estas cosas. Esas cosas proceden de Él, tienen su inicio en Él, tienen su realidad, tienen su definición en Él. Dios es. Cuando le dijo el siervo de Dios, bueno, ¿quién diré que me envías? Y dice, el que soy, yo soy el que soy, te envía. El que existe en sí mismo, que no depende de nadie más. Ser hechos participantes de esa naturaleza divina, hermanos. Ser engendrados, hechos nuevos por Dios. Para ser hijos legítimos de Él. Esta es la solución, esta es la bendición. Esto es a lo que hemos sido llamados. Amados, quiero decir aquí, necesitamos a Dios, ¿no es cierto? Desesperadamente. Necesitamos una completa transformación, desesperadamente.
Y eso mismo es lo que Dios promete en sus promesas. Que lleguemos a ser participantes de su naturaleza divina. Bueno, el texto también nos dice cómo. ¿Quieres oír cómo? Aquí termino. ¿Cómo experimentamos estas promesas? No lo leímos, pero se encuentran, sí lo leímos, versículos 4 y 5. Dice que hay dos acciones que nosotros tenemos que hacer para disfrutar de esto. Estas son acciones para aquellos que han creído en Él, que son salvos por gracia, que han sido llamados, no para cualquiera. Porque si tú no tienes esta nueva naturaleza, entonces tú no puedes hacer esto. Pero si Dios te ha dado una vida nueva, tú puedes crecer y avanzar y llegar a ser más y más como el carácter de Dios. Ser santo, ser puro, ser honesto, ser una persona amorosa, de cariño, de misericordia, de paciencia. Nos dice el versículo 4 y 5, la última parte del 4, habiendo huido. Así que las dos cosas es huir y añadir, es lo que nos dice nuestro texto. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de su concupiscencia. Si tú no huyes, si tú no corres, si tú no te apartas de la corrupción de este mundo, tú nunca vas a entender lo que esto es. Si tú sigues viviendo en este mundo, con las cosas de este mundo, participando en las cosas de este mundo, su corrupción. Sí, soy creyente, sí, yo voy a la iglesia, pero sí, yo también vivo como el incrédulo. Yo también amo las cosas que el incrédulo ama y hago las cosas que el incrédulo hace y vivo una vida que no está apartada para Dios, separada de este mundo para con Él. Estoy en este mundo, pero no soy de este mundo. Pero si no huimos, pero Él no dice que huimos, sino habiendo huido. Cuando fui llamado, comenzó el primer paso de yo huir. Yo sé eso porque es lo que experimenté como un creyente en Jesucristo. En el momento que me llamó, yo descubrí que yo ya no era de este mundo. Empecé a proseguir hacia Él. Mis pisadas, mi camino siempre ha sido ahora desde ese momento dirigido hacia Él. He fracasado en algunos momentos, he caído en algunos momentos. No he sido tan fiel como necesito ser, pero al fin del día he descubierto que Él me ha llamado y porque Él me ha llamado, Él tiene un plan y sigo prosiguiendo hacia la meta. Y eres bueno. Ha producido muchos cambios en mi vida y en la tuya también, si has venido a Cristo. Habiendo huido, eso es algo que ya empezó y tenemos que seguir huyendo a la corrupción de este mundo. Hermanos, puedo decirte, no vas a avanzar si no huyes. Si tú sabes lo que no debes hacer, y sigues haciéndolo, nunca vas a crecer. La palabra dice que todo lo que no se hace, que lo que no procede de la fe es pecado. Y la fe es alinearnos con Dios, que es lo que Él quiere. Pero a causa de su llamado, a causa de sus promesas, Dios ha hecho no solo posible, pero ha comenzado un proceso de transformación en cada creyente, apartándonos. Pero no solamente eso. Nos dice en el versículo 5, 6 y 7, somos llamados no solamente a apartarnos, a huir de la corrupción, pero a añadir a nuestra fe. La fe es la dádiva de Dios, pero todas las cosas que están listadas aquí son dádivas. Se lo leo y aquí llegamos a una conclusión. Vosotros también, versículo 5, segunda de Pedro 1, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid, esta es la palabra activa, añadid a vuestra fe virtud, a vuestra virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad y a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Aquí tenemos la acción requerida de cada uno de nosotros que hemos creído en Él. Tenemos que añadir, poner estas cosas realmente en nuestra vida. ¿Y cómo hacer esto? Porque la verdad es muy difícil, porque estas cosas son muy similares. Más, en otros eruditos de la Escritura dicen que esta lista está muy similar a la lista de Gálatas 5, 22 y 23, el fruto del Espíritu. Aquí tienes muchas cosas que corresponden a esto. Amor fraternal, amor, dominio propio, paciencia. Eso es fruto del Espíritu de Dios. Es algo que Él produce en aquellos que son suyos. ¿Cómo lo produce? Si nosotros añadimos. Si yo necesito paciencia, prodúcelo en mí. Señor, yo necesito amor. ¿Necesitas amor? Dios ha provisto todo lo necesario para esta vida, nuestra vida y piedad, para que nosotros podamos obtener estas promesas. Y las promesas son tener el carácter de Dios. Dios es paciente. Ese es el fruto del Espíritu. Dios es amor. Ese es el fruto del Espíritu. Dios es aquel que tiene dominio propio. Dios es aquel que tiene virtudes, que tiene conocimiento.
Pero nos dice el pasaje con toda diligencia, que es donde yo termino contigo. Esto requiere diligencia, un acto de nosotros mismos, ¿no es cierto? Yo tengo que hacer algo, tú tienes que hacer algo. Y yo te llamo en esta mañana a diligencia. En otra palabra, estas cosas prometidas por Dios mismo, son el fruto que aparece en una vida que es diligente. Como dice nuestro texto, poniendo toda diligencia en esto mismo. Porque si estas cosas están en vosotros, versículo 8 y 9, y abundan, no os dejará estar ociosos y sin fruto del Espíritu, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, versículo 9, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Amados y amadas de Dios, esta es la verdadera naturaleza de nuestro llamado. Dios produciendo su carácter en cada uno de nosotros, huyendo y añadiendo. Los dos declaraciones de acción en este pasaje para todo creyente. Y si tú has venido a Cristo, hermanos, yo te recomiendo, te insto, te animo, seas diligente en apartarte, huir las cosas de este mundo pecaminoso, la corrupción. Porque si no haces eso, no vas a ser capacitado para hacer lo otro. Y es añadir a tu fe, virtud, paciencia, dominio propio, etc. Las cosas que solamente Dios provee como fruto en la vida de aquellos que creen en Él. Y si tú no has venido a Cristo, si tú estás aquí en esta mañana, nos visitas, o estás con regularidad aquí en la congregación, pero no has venido a Cristo, yo te insto en esta mañana, entiende que lo que acabamos de leer es la palabra eterna de Dios. Cielos y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y necesitamos a Cristo, el único y precioso y perfecto Salvador. Amén. No hay otro como Él. Ni en los cielos, ni en la tierra. Quiero orar contigo en esta mañana. Quiero pedir a los músicos si pueden pasar por un momento. ¿Pueden orar conmigo? Padre, yo te quiero dar en esta mañana honra y gloria porque es nuestro sentido que tú nos has dado, nuestra intención, Padre, de oír tu palabra, de oír lo que tú dices, de exponer esta realidad delante de nosotros para nosotros tener nuestros ojos abiertos, no ser como aquellos que, Padre, tienen sus ojos cerrados, son ciegos, tienen una vista corta porque no han puesto su mirada en lo que tu palabra dice. Tu palabra es luz y verdad. Ilumina nuestras mentes y corazones. Abre los ojos, Señor, de nuestro corazón para ver y entender y recibir tu palabra en esta mañana y decir, sí, Señor, yo he visto en mi vida que no he huido de la corrupción de este mundo y ese es el resultado, que no he visto fruto en mi vida que tú quieres. Quiero agarrarme de tus promesas, Señor, grandiosas y preciosas. Que sé, Señor, que son las dádivas gloriosas, que tú has dado todo lo que necesitamos para vivir esta vida, esta piedad, Señor, en piedad, que tú nos has dado todo lo que necesitamos, Señor. Y quiero que estas cosas florezcan en mi vida. Quiero tener el fruto que tú produces. Quiero tener el carácter tuyo, Señor. Quiero amar como tú amas. Quiero, Señor, ser justo como tú eres justo. Quiero, Señor, decir la verdad porque tú eres la verdad. Quiero andar, Señor, en prudencia, en dominio propio. Quiero honrarte. Quiero experimentar todo lo que tú provees y prometes. Quiero ser aquello que tú quieres que yo sea, Señor. Que cada uno de nosotros recibamos tu palabra con gozo en esta mañana y que ella llene nuestros seres. Ayúdanos a oír y ayúdanos a añadir. Para tu gloria y honra lo pedimos en esta mañana. Amén. Amén. Vamos a alabar el nombre del Señor aquí concluyendo en respuesta a su preciosa palabra.